Esto es desde el Congreso. Muchas gracias. Gracias a usted por estar ahí y gracias a los diputados, a las diputadas por estar aquí. Y hoy no tengo que explicarle mucho cuál es la naturaleza y el tema de este programa, porque todo cabe en una sola palabra, una palabra explosiva, una palabra incendiaria, una palabra terrible que en México significa muchas cosas. ¿Qué cosa significa? Eso es lo que ellos y ellas nos van a explicar en el transcurso de este programa sobre Ayotzinapa. Si bien en Ayotzinapa no ha ocurrido nada, porque lo que ocurrió en Iguala y en Cocula, bueno, pues Ayotzinapa es el nombre con el cual todos estos fenómenos se engloban, se condenan, se analizan, se investigan y todo lo que usted y yo ya sabemos. Les quiero pedir, por favor, a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, empezando por aquí, por favor, y después con usted, diputada, que se presenten y nos digan una primera aproximación de su partido, de su bancada, de su punto de vista sobre este asunto, para después desarrollar un intercambio de puntos de vista. Por favor, diputada. Araceli Damián, de Morena. Para nosotros el problema de Ayotzinapa radica precisamente en que las familias no conocen la verdad, no tienen justicia y están demandando que dónde están sus hijos, saber dónde están y qué papel jugó el Ejército, la Policía Federal y todos los que estuvieron implicados esa noche junto con el crimen organizado. Muchas gracias. Por favor, diputada. Cristina Gaitán, del PRD. Ayotzinapa es simplemente una lupa en la grave problemática que vive el país en materia de crimen organizado, en materia de desapariciones forzadas y también de vinculación incluso de las fuerzas policíacas y de diferentes órdenes de gobierno con esta delincuencia y este crimen organizado que es un cáncer que va corroyendo a nuestro país. Ayotzinapa nos ha permitido darnos cuenta de los errores de las instituciones, de las omisiones de las instituciones, de estas redes entretejidas de protección a diferentes niveles que todavía no tenemos la claridad de identificar dónde están. Y sin duda, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es un dolor que nos duele a todos los mexicanos y también nos deja todos los días preguntas. Los aparecidos que siguen encontrándose en fosas en todo el país, que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, y la búsqueda de verdad y justicia que tenemos como compromiso todo el Estado mexicano con los padres y las madres de los 43 desaparecidos. Muchas gracias. Diputado, por favor. Gracias. Cándido Ochoa Rojas, del Estado de San Luis Potosí, del Partido Verde. Ayotzinapa es una investigación que tiene una averiguación abierta. Estamos los diputados sumando esfuerzos para dar seguimiento a las investigaciones que la autoridad competente, que es la Procuraduría General de la República, es la que está llevando a cabo estos actos de investigación. Hablamos de 43 desaparecidos. No, en mi mente no cabe otra idea, es buscar y buscar. Sumando esfuerzos es como podemos encontrar alguna deficiencia o alguna omisión, pero con gran responsabilidad tenemos que asumir esta encomienda que hoy nos hace el Congreso, porque los que estamos aquí formamos parte de una comisión especial que se denomina para el caso Ayotzinapa y recientemente se cambió el objeto de esta comisión, que enseguida lo diré. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Sí, soy Alfredo Ferrero Velasco, soy de Baja California, del Partido Encuentro Social. Ayotzinapa para nosotros significa la debilidad del sistema de justicia mexicano, una debilidad de que pues muchos ya lo conocíamos, ya sabíamos que hay un sistema de justicia débil y de hecho se han estado tomando medidas para fortalecerlo con el nuevo justicia penal que viene y también el grado también de impunidad que hay en algunas zonas del país, que donde la delincuencia organizada ha tomado esos lugares y ha hecho sus rutas. Y el tema yo creo que más importante de todo esto pues es el tema de los derechos humanos, ¿no? Sobre esos estudiantes, sobre estas familias, que yo creo que nadie quisiéramos que
que nos pasara algo así. Y estas 43 familias que están ahorita preguntándose dónde están sus hijos, pues el Estado mexicano pues les debe una respuesta. Muchas gracias. Por favor. Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la bancada del Tricolor en esta legislatura, y nos hemos propuesto en nuestra participación en esta comisión especial trabajar de manera decidida para algo muy importante. Primero, que se conozca la verdad. Segundo, que se castiguen esos hechos tan lamentables que ocurrieron en Iguala con alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. Tercero, que no haya impunidad. Y cuarto, que se garantice por encima de todo a través de las instituciones de que no se repitan estos casos. Casos muy lamentables para todos los mexicanos, donde la fracción parlamentaria del PRI ha puesto todo porque se castigue a los culpables y se conozca la verdad. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que elementalmente todos sabemos de este terrible acontecimiento. Y a mí me gustaría, si a ustedes les parece, para analizar el asunto en dos vertientes que yo advierto fácilmente. Una es la comisión de delitos y la otra, cuáles de todos esos delitos implican además o por encima de violaciones graves a los derechos humanos. Porque al parecer en algunas personas no queda muy clara la distinción de qué es un secuestro, por ejemplo, y qué es una desaparición forzada. Son cosas que se parecen, no puede ocurrir una si no ocurre la otra, pero depende quién comete el delito y cómo ese delito, sin dejar de serlo, se convierte además en una violación de los derechos humanos. No sé si alguna de ustedes dos quisiera comenzar con esto, con esta separación de las cosas y con esta implicación que hace todavía el caso más grave. Bueno, algo importante, y precisamente la ley que viene para discutir en la Cámara habla de esta desaparición forzada y en manos de particulares. ¿Por qué la distinción? La desaparición forzada cubre una serie de características y básicamente es que agentes del Estado en comento, en este caso en el Estado mexicano, hayan intervenido y hayan sustraído a las personas y pues desconozcamos cuál es su paradero. Otra dinámica que se da en todo el país y que todos somos testigos es cómo se ha dado a partir del secuestro esta desaparición, no solamente de personas pidiendo un rescate, sino desaparición a veces de grupos armados ligados al crimen organizado que sustraen igual a las personas y las desaparecen. Esto ha arrojado en México desafortunadamente una tasa creciente, ya lo decía yo en la anterior intervención, fosas que se han ido descubriendo, grupos organizados de familiares que buscan durante meses y años a su familia, que de repente un día salieron a trabajar y ya no regresaron, o de repente están en un determinado lugar, como en el caso ahora de Ayotzinapa, en donde estudiantes salen, hacen una colecta, una dinámica que ellos tenían de manera regular, que era tomar camiones y traerlos para manifestaciones, en este caso el 2 de octubre, y que hay videos claramente de cómo agentes del Estado mexicano los retuvieron y ya no sabemos dónde están. No hubo un procedimiento claro de decir se les lleva, se les consigna, si acaso hubieran ellos considerado que están cometiendo delitos y entonces seguir todo el cauce de la justicia que tenemos nosotros en las leyes. No, hay una justicia por mano propia que llega incluso a la desaparición de las personas. Entonces, ahora nosotros tenemos que estar muy atentos para eso, porque algo importante también es quienes cometen los delitos, que pueden ser también muchas personas, servidores públicos involucrados en temas de procuración de justicia, desde ministerios públicos hasta el más alto nivel, en donde tejen una cadena de complicidad para proteger a determinados sectores o a determinadas personas, y esto nos lleva a que tengamos un caso tan grave y, como ya señalé también, no solamente el único, encontramos muchísimos casos de desaparición forzada por todo el país, muchas
familias que están sufriendo eso, y la muestra más tangible ahora es Ayotzinapa. Yo quisiera nada más Bueno, aclarar permítame, una diputada, pequeña, un segundito, de porque no le va a dar desaparición. tiempo. Ok. Déjeme nada más que suelte yo este bloque, que ya falta un minutito, Ok, de acuerdo. y cuando regresemos usted nos hace una exposición ya detallada de este asunto. Yo solamente agrego que, bueno, este asunto de la desaparición es tan serio que, bueno, ya ahora hasta queremos hacer una ley sobre esta materia. Pero, en fin, eso vendría a ser complementario quizás de las investigaciones o complementario de todo lo que estamos viendo y que nos da un panorama de horror de apariciones por todo el país, generalizadas, de restos humanos que nadie sabe de quién son, desde cuándo estaban ahí. Se habla hasta de hacer un registro nacional forense, lo cual es una cosa verdaderamente de pavor, ¿no? Una cosa de horror, y eso que hace poquito tiempo andábamos con todas las fiestas de las calaveras, pero esto no es una fiesta, esto es una desgracia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la diputada Araceli para que nos explique su punto de vista, si usted así lo tiene a bien. Ahorita venimos. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por la... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Bueno, yo Ahora nada sí, más, dígame, sí, diputada, nada con más quería calma. hacer una precisión en el sentido de que la desaparición forzada no necesariamente tienen que participar, sustraer, ocultar a las personas las fuerzas del Estado, sino que ellos de alguna manera permiten que eso suceda aun cuando lo hagan criminales. O sea, la desaparición forzada no nada más es la que realizan los cuerpos del Estado mexicano, sino también cuando se realiza en contubernio o con la, digamos, anuencia de... Pongamos un ejemplo para mayor claridad para el público. Un grupo de delincuentes secuestra a 5 personas por fines que a ellos les son suficientes. Se los lleva. El gobierno o la policía municipal o la policía estatal o la policía federal o cualquier autoridad sabe lo que están haciendo, lo solapa, lo atestigua, lo tolera, lo permite, quizás hasta lo fomenta, lo facilita, y aunque no haya sido el agente policíaco el que hizo realmente el acto material. Entonces ahí tenemos los dos delitos. Exactamente. Los delincuentes cometen el delito de secuestro. Así es. Y los que vengan después, los delitos que vengan después. Sí. Pero por su complicidad, por su tolerancia, en ese momento el gobierno, yo no diría el Estado, porque el Estado es otra cosa, pero el gobierno cae en la tipificación de la desaparición forzada. Sí, en este caso son agentes del Estado mexicano, que ya puede ser cualquier tipo de policía, el ejército, cualquier... Y estamos viviendo, por ejemplo, ahorita esta cuestión de, en Guerrero particularmente, es un estado con esa problemática desde la época de la Guerra Fría, de la Guerra Sucia, sí. Y también la otra cuestión que quería mencionar es que tenemos alrededor de 28,000 personas desaparecidas que están reconocidas oficialmente y una tasa de desaparecidos, más o menos 42 personas al mes desaparecen en este país. Eso quiere decir que el día de hoy al menos una persona va a desaparecer o ya desapareció. Ahora, este asunto, si usted me hace el favor, ahorita me lo explica, este asunto de las desapariciones, el número impreciso, que algunos dicen que son 18,000, otros 25,000, otros 27,000, otros 28,000, pero con uno que fuera, pues ya es un caso para llamar la atención. ¿Se sabe si todas esas desapariciones son accidentales o son promovidas o perpetradas por agentes
policíacos, por agentes de seguridad o por agentes del gobierno? Rafael, si me lo permites, sí es importante primero que vayamos directo al tema que nos ocupa y ver el entorno precisamente nacional, estatal, pero lo más importante, y retomo lo que decía la diputada Damián, en el caso de Iguala, en ese caso fueron agentes del gobierno municipal, en este caso se les denomina quienes estaban autorizados, registrados como policías municipales por el ayuntamiento en cuestión, quienes entregaron a los jóvenes a los delincuentes. Ahí se da muy claro y se tipifica la desaparición forzada, porque finalmente es muy claro, ahí no hay ninguna otra duda de que haya sido de otra manera. Pero sí, en el caso que tú señalas a nivel nacional, a nivel estatal, existen casos que pudieran ser de diferentes niveles de gobierno y en diferentes circunstancias, pero no todas esas desapariciones tienen que ver con una sola tipificación. Por eso yo quisiera regresar al caso de Ayotzinapa, donde sí podemos decir que históricamente es el caso que la autoridad y el gobierno mexicano ha indagado con más acuciosidad, donde se ha puesto el mayor de los empeños en la participación de diferentes instituciones y en este momento, Rafael, hay 169 consignados, incluyendo a Felipe Flores, quien fungió como responsable de la policía en Iguala y que hace apenas semana y media fue capturado por las autoridades. Ajá. Y con él ya son 169, lo cual quiero decir que ha habido un trabajo incansable, hasta más de 900 acciones de búsqueda de los jóvenes desaparecidos de los 43 por parte de la Marina, del Ejército Mexicano, de las autoridades locales, de derechos humanos a nivel nacional e internacional. En fin, queremos decir, como lo decía el diputado Cándido hace un momento, es un expediente abierto, un expediente donde se seguirá cualquier otra línea de investigación que ya sea se genere por parte de alguna autoridad o por parte inclusive de esta propia comisión, donde hemos tenido la oportunidad de reunirnos con responsables de las diferentes instituciones y donde hemos ido a dar nuestra opinión en caso que así lo hayamos considerado nosotros. Ahora, hay una investigación abierta, una investigación que alguna vez llegó a presentarse como una verdad histórica y todo el mundo está hablando de los desaparecidos, pero nadie habla de los muertos. Las familias dicen, nosotros los queremos vivos. Y al parecer, por las evidencias del tiempo, muy poca esperanza tendrán de ver satisfecho su anhelo. Porque hay investigaciones nacionales, internacionales, de supervisores de lo que ha hecho la Procuraduría, desde la OEA. Hay señalamientos de la Comisión de Derechos Humanos sobre las cosas que le faltan a la investigación de la Procuraduría. Hay 160 y tantos detenidos y la verdad es que no sabemos qué pasó. A final de cuentas, no lo sabe ni el padre Solalinde, ni nadie nos puede decir si están vivos, dónde están, y si están muertos, dónde están sus restos. Nadie hasta hoy. Es que ese es el problema, de que no hay una evidencia fehaciente que acredite que estén muertos. Todos. Hay versiones, hay declaraciones. Pero ya hay pruebas de que sí cazan algunos restos. Pero no de todos. Algunos. No de todos. Son contundentes. Es que ese es el dos casos. Ese es lo que genera precisamente la situación, de que no hay la PGR no ha dicho están muertos, porque no tienen los elementos, me refiero a los 43. Se acreditó con las muestras, me parece que de 2 o de 3 personas. 2. Hasta ahorita 2. Que yo recuerde solamente 2. Y precisamente por eso es que se sigue buscando, mientras no haya una evidencia contundente que establezca. Ahora, ¿y los detenidos por qué están privados, por qué están en la cárcel? Están por secuestro, no por homicidio, porque no está acreditada la muerte. Si el día de mañana se acredita la muerte, será homicidio, secuestro agravado. Si no se acredita, tendrán de todos modos secuestro.
Esa es la cuestión jurídica que está en los que están en proceso y la averiguación abierta buscando a los desaparecidos. Mira, yo quiero comentarte, por ejemplo, Sí. que la cuestión que se plantea del proceso de investigación en el caso de Ayotzinapa, que efectivamente, digamos, se ha hecho un trabajo enorme, pero que a final de cuentas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes vino a mostrar que los procesos de investigación están muy mal hechos en México, que los ministerios públicos no hacen bien su trabajo, que los peritos no hacen bien su trabajo, que hay una serie de lagunas en la investigación que no nos permite llegar o que no permite llegar hasta donde están. Esa es una cuestión. Además, me sorprende mucho si tantos recursos se han gastado, si tanta investigación se ha hecho, no hay absolutamente nadie sentenciado en relación a lo que está sucediendo. Por otro lado, muchas de las declaraciones que se tienen de esos 169, el propio GIEI señaló que fueron obtenidas mediante tortura. Ahora, la verdad histórica tampoco se puede sostener. Cada día hay más evidencia que no pudo haber sido la quema de los cuerpos en la forma en cómo nos dijo Murillo Karam que había sido. Entonces, hay muchísimas cosas. Se pone en duda la diligencia del 28 de octubre que no se incluyó en la investigación que realizó Cerón junto con otro grupo de ahí en el río San Juan, con el grupo de peritos, y un día antes de que se encontraran esas bolsas de donde se creó toda la historia de la mentira histórica. Entonces, no la incluyó en el expediente y además hay una investigación interna por su actuación porque la hizo ilegalmente, llevó ahí a un acusado al río San Juan sin ninguna orden ministerial, sin ninguna orden de algún juez, nada. Entonces, tenemos una investigación sumamente desaseada que es muy difícil llegar. El problema hasta donde se puede advertir es que si la investigación hasta el día de hoy, después de 2 años, por hablar en números redondos, ¿no?, la investigación no ha producido los frutos que esa investigación, por su acuciosidad y su extensión, merecería haber logrado, hoy hay una nueva cabeza en la Procuraduría, hay un montón de comisiones, incluyendo esta, que están tratando de coadyuvar, y para fines reales, hoy estamos igual que hace 2 años. Vamos a hacer una pausa, vamos a invitar a don Miguel Reyes Razo a que nos dé su colaboración, y cuando termine don Miguel, que será en muy pocos minutos, continuamos con esto, y ustedes me dicen si es fruto de mi pesimismo o de veras estamos en un asunto que nunca, jamás va a pasar de donde está. Vamos a ver. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. En alguna de las que en conjunto son excelentes obras del dramaturgo británico William Shakespeare, se refiere a la fortuna y la describe como un ser que está de pie, un ser femenino que está de pie sobre una esfera nunca quieta, nunca detenida, nunca en paz. ¿Y por qué desde el Congreso, en esta crónica de su servidor Reyes Razo, le refiero esto? Porque en el año 2013, y cuando se inauguraba el régimen del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó un día a Guerrero, a Chilpancingo, y ahí lo recibió el entonces gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, y entre ambos, y entre varios, y entre muchos, y en el gabinete, y en el grupo, y entre los guerrerenses, existía en ese 2013 que le digo a usted, la plena convicción de que Chilpancingo era la ciudad más fea, la capital de un estado más fea, más abandonada, más invivible
de toda nuestra república, Chilpancingo. Y para ello el presidente Enrique Peña Nieto tenía la solución: destinar en un primer instante más de 30,000 millones de pesos para empezar a cambiar la faz de Chilpancingo. Y entonces vino todo el gabinete, todo el conjunto. Se invitó al prominente empresario y exgobernador Miguel Alemán Velasco para que encabezara una gran comisión vamos al embellecimiento y vamos a ser el nuevo Guerrero, no solamente Chilpancingo, el nuevo Guerrero. Y hete aquí que los sorprendentes cambios de la fortuna dieron al traste en septiembre de 2014, pocos meses después de ese gran anuncio y de ese gran empeño y de esa gran decisión, dieron al traste. Nos despertamos alelados, sorprendido el país, estremecido por poco a poco ir conociendo que 40 y pico de muchachos, estudiantes guerrerenses, de allí de Tixla, de una escuela normal rural, la Burgos, habían desaparecido, que si habían sido asesinados, que si habían sido perseguidos, que si habían... ¿Qué había sido de ellos? Se habían volatilizado, se habían atomizado. ¿Qué había sido de ellos? 43 jóvenes, 43 muchachos. Esto dio la vuelta al mundo en instantes. Si ya antes las noticias, desde Marconi o desde las grandes agencias noticiosas, a través del Telex primero, ahora y luego el fax y bueno, todo lo que hay ahora para la comunicación instantánea, pues dio la vuelta al orbe. Y en el orbe entero, en el mundo entero, se estremeció la opinión. ¿Qué había pasado en México? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ya 2 años y un mes, 25 meses después, todavía no lo sabemos. No lo sabe México. Pero México y los mexicanos pagamos muy duramente ese fenómeno, esa desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En el mundo ya se acuña ese término, ya está establecido los 43 de Ayotzinapa. Pero esa imagen de los 43 persigue y nos perseguirá durante mucho tiempo. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Por qué si en otros países se habla de la policía científica, se habla de buenos detectives? ¿Por qué nosotros no hemos tenido el cuidado, el presupuesto que se debe destinar a seguridad? La seguridad debe ser una buena investigación. La seguridad tiene mucho que ver en saber dónde andan, cómo se mueven las fuerzas del mal. Por eso dicen los maleantes, los malvados, los malhechores. Mal es el prefijo, mal. El malvado, el maloso, evitar lo malo. Es tarea de todos, es tarea de saber en qué andan los hijos, en qué andan las hijas, a qué hora llegan, con quién se juntan. Todo comienza en un hogar, todo comienza entre padres. No podemos saber en qué andaban los muchachos 43 de Ayotzinapa. Hay unos que dicen que se equivocaron porque fueron secuestrados, que si estaban en tratos con gente de la droga, o que si apenas tuvieron un roce con ellos y todo provocó su desaparición. Si fue tangencial, si fue pleno, no lo sabemos. Y esto ha desgastado la imagen de nuestro país. Tenemos un buen Congreso, tenemos un buen Ejecutivo, porque tenemos un buen Poder Judicial. Uno honesto, uno honrado. Sabemos a cada rato que hay muy buenos policías. En la carrera del Premio de México, un policía se encontró una cartera y fue y le entregó y traía algo así como 20,000 pesos entre euros, dólares y pesos mexicanos. Y fue y le entregó. ¡Qué satisfacción! ¡Qué contento! Salió en todos los noticiarios. Ese debía ser el común de nuestra vida, nuestra honradez, nuestra probidad, nuestra tranquilidad. ¿De qué sirve tener algo, traer algo en el bolsillo que sabemos que no lo ganamos? Que no lo podemos explicar, que no podemos compartirlo a plenitud con nuestra familia, que lo vamos a usar a hurtadillas, a escondidillas, a ver si no se dan cuenta, a ver si no nos caen, o como decían, a ver si no me cachan en la movida. Dejemos para atrás esos movimientos que solo nos dañan. Y hay que aclarar a Ayotzinapa, porque en verdad el prestigio de México, así como Enrique Peña Nieto hizo en el mundo el momento mexicano, yendo por todo el mundo a decir cómo se puede invertir y qué buenos son los mexicanos para trabajar, Ayotzinapa es una gran losa que pesa sobre la fama excelente, antes excelente de México. Hoy es una mácula, es una mancha sobre nuestro prestigio. Es urgente, de verdad urgente, a la nación por su salud, le urge que se aclare ya qué pasó en Ayotzinapa, qué pasó en Guerrero, qué pasó en Iguala,
Queremos saber qué pasó. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bueno, yo ya expuse mi pesimista punto de vista. La diputada no la estoy acusando. Además, se me quedó viendo feo. A ver, diputada, dígame. Precisamente lo que nosotros tenemos que hacer como diputados, como representantes populares, como funcionarios en el gobierno, es que esto no pase y que no pase como si no hubiera pasado nada hace 2 años. Ya lo decías tú, a 2 años tenemos ya el tercer procurador de la República, tenemos una serie de investigaciones que a nadie terminan de convencer, vino un grupo de expertos a vertir su trabajo. Dos grupos de expertos. Dos grupos de expertos, tenemos ahora el mecanismo que va a dar seguimiento, hay un acompañamiento por parte de los expertos internacionales a las familias, a las víctimas. Ya también se decía aquí, son los 43 desaparecidos, pero también son las personas fallecidas, pero también son los que están heridos y que los que son víctimas y tienen que seguir todo un procedimiento de reparación, un procedimiento en el que también se dé acompañamiento médico, psicológico, pero también por parte del Estado mexicano, y ahí es donde vamos encontrando muchas más deficiencias. Autores materiales, autores intelectuales, pero además funcionarios públicos que han venido obstruyendo o siendo omisos en una serie de actuaciones. Nosotros como Comisión Especial Ayotzinapa hemos estado trabajando, tratando de estar cerca de los familiares de las víctimas. Ahora recientemente, hace menos de una semana, logramos firmar un acuerdo con los padres de familia para que ellos, ante su petición de venir al Congreso de la Unión, formar parte de esta comisión, hacer uso de la tribuna, pudimos llegar a un acuerdo intermedio que ellos aceptaron, de poder venir a plantear ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y la Comisión Especial nuestra, qué es lo que están viviendo ellos como padres de los 43 desaparecidos. Pero en esta reunión, sin lugar a dudas, también tiene que haber un acompañamiento de las organizaciones y las dependencias que han formado parte de estos trabajos durante 2 años. Atención a víctimas, derechos humanos, porque lo que nosotros necesitamos es detectar cuáles son esos errores, poderlos remediar, pero además hacer un acompañamiento permanente de las familias, no en el primer aniversario, en el segundo aniversario de esos trágicos acontecimientos, sino asumir la responsabilidad de que nosotros somos garantes de que los derechos humanos de estas personas y de todas las personas humanas que están, de todas las personas que están involucradas y que están viendo afectados sus derechos humanos, no se repita. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como diputados. ¿Cómo puede esta comisión o cualquier otra instancia de participación en esto ahondar? Yo comprendo que lo que usted dice es, bueno, en materia de derechos humanos, es necesaria una reparación, es necesario un acompañamiento, es necesario que las familias tengan voz, que las familias tengan foro, todo eso. Pero todo eso no resuelve la raíz del problema, porque las 2 preguntas fundamentales parece ser que son las 2 preguntas a las que no hemos llegado en materia de encontrar una respuesta. ¿Quiénes fueron? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde están los 43? Sí, mira, yo creo que esa es la pregunta, y todo lo demás yo lo veo como asuntos marginales, pero mientras no se resuelva, creo yo, la pregunta fundamental de que ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Vivos? ¿Dónde? ¿Muertos? ¿Dónde? Pero ¿dónde están? Y a partir de ahí, ¿quién hizo lo que tuvo que hacer para que esas personas estuvieran en esas condiciones o terminaran en esas condiciones? Sí, mira, yo creo que el gobierno del Estado mexicano sí ha hecho un gran esfuerzo por tratar de aclarar las cosas, pero como se ha dicho aquí también, ha habido acciones, procedimientos que no han hecho bien.
que no han hecho bien, que se han brincado cosas, que no han hecho, hay oído omisiones, y también hay cosas que han pasado, que en primer lugar sabemos que fue la policía municipal la que actuó, fue la policía municipal la que entregó, que fue un alcalde con su esposa que estaban, tienen una asociación, coludidos en eso, y ellos, los motivos, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Por qué pasó esto? Si anteriormente estos jóvenes pues tomaban camiones, iban y boteaban, ¿por qué esa noche pasó eso? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Se habló del número de camiones, después se habla de otro camión que apareció, y luego hubo una investigación, a fin de cuentas muchos ciudadanos pensamos que ya se había aclarado, y luego vino un grupo interdisciplinario y hubo cosas que dijo, no, eso no es cierto, eso no puede pasar. Entonces, cuando uno está viendo este tipo de cosas, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es lo que muestra la debilidad del sistema de justicia de nuestro país, por un lado. Y por otro lado, cómo las autoridades en algunas regiones del país, porque no son todo el país, pero en algunas regiones del país, pues se han entregado a la delincuencia organizada. Entonces, pero el problema, como tú dices, ahí no se resuelve, porque a fin de cuentas los muchachos pues no aparecen. Y hay muchos mexicanos que dicen, no podemos decir que murieron, porque pues, no están las evidencias, pero no los encontramos. Claro, entonces, porque es un juego de discusión de absurdos. O sea, nadie puede probar que están muertos. Así es. Pero nadie puede probar que están vivos. Así es. Entonces ahí estamos, es como un mudo gritándole a un espejo. Así es, Rafael, ¿no? si me permite. Permítame tantito, diputada, por favor. A ver. Si me permites, yo quiero retomar lo que acaba de decir el diputado. Efectivamente, se han hecho grandes esfuerzos por el gobierno mexicano e inclusive queremos reconocer la participación de quienes integraron el grupo de expertos que vino de la Comisión Interamericana y que de todas sus observaciones que le hicieron a los procedimientos, a las averiguaciones, al expediente abierto por la Procuraduría General de la República, el 95% hasta este momento ya fueron atendidos y aclarados por las diversas instancias del gobierno federal. Eso sí es muy claro que a este momento hay las evidencias claras de que se atendió hasta este momento el 95%. Y ahora va el mecanismo de seguimiento. Efectivamente, ahora viene el mecanismo de seguimiento, no solamente para que se complemente el 100%, sino para que si existen otras líneas de investigación donde seguramente todos los que estamos en esta comisión estamos de acuerdo, se abran las que sean necesarias para conocer el paradero de los 43, en las condiciones, como tú lo señalabas, vivos o lamentablemente fallecidos, los padres de familia, y nosotros queremos saber en dónde se encuentra. Mientras no exista legalmente esa determinación por las leyes mexicanas, como lo decía el diputado Cándido, pues no se puede dar el siguiente paso, que es la reparación del daño a lo que se está obligado por las leyes mexicanas y también por las leyes y los tratados que México ha suscrito con organismos internacionales, con los estándares que ahí rigen. Por eso es muy importante que señalemos. Lo primero es que es una investigación que sigue abierta y que hay la plena voluntad del gobierno mexicano de esclarecer estos hechos. Muy bien. Bueno, yo quería comentarte... de este bloque 3 minutos y medio, por favor. Comentar que el Estado mexicano se ha sido omiso en muchas investigaciones clave de este suceso. Una de las cuestiones que el grupo interdisciplinario de expertos solicitó fue entrevistar al ejército, a los soldados que estuvieron presentes la noche del 26 y 27. Sin embargo, no se lo permitió el Estado mexicano con argumentos absolutamente absurdos. Y también aquí en la comisión se había logrado un acuerdo para que nosotros, los diputados, fuéramos quienes pudiéramos entrevistar, por ejemplo, qué fue lo que sucedió y cuál fue el papel del ejército mexicano, que uno de los grandes incógnitas es por qué no actuó y por qué permitió que sucedieran esas cosas. Y sin embargo, aquí en esta comisión se sometió a votación, a petición del Verde, que nosotros íbamos
o no a entrevistar al ejército mexicano y finalmente ganó la mayoría. Desafortunadamente no se hizo esa diligencia por parte del GIEI y tampoco nosotros pudimos hacer ese trabajo. La otra cuestión, por ejemplo, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha señalado que al menos 2 policías federales estuvieron involucrados esa noche desviando el tráfico de donde fueron llevados los jóvenes, desde donde fueron desaparecidos, que estaban desviando todo el tráfico. Es decir, y de hecho hay gente que habló con esos, hay testimonios de personas. Había 2 patrullas, una patrulla y otro. Y había ahí algunas cuestiones. Entonces, digamos, estamos en una zona, en Iguala, donde se sabe que hay narcotráfico, que hay cultivo de amapola, que ningún grupo delictivo puede actuar de esa manera sin que sepan todos los niveles de gobierno que algo está sucediendo. De hecho, cuando tuvimos nuestra reunión con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, nos dijo que él había recibido, IMAS, el que era el director del CISEN, había recibido una llamada de aproximadamente 9:30, 10 de la noche, cuando iniciaron los sucesos de que algo estaba pasando con los estudiantes de Ayotzinapa, y se sabía que eran estudiantes de Ayotzinapa desde el principio, desde que salieron de la normal. Y no se actuó, no se detuvo. Entonces son todas esas cosas que no se han investigado. El GIEI también, por ejemplo, nos ha dicho y nos dijo en sus recomendaciones que aquí en México se investiga y se tiene como principal prueba los testimonios de los detenidos y no las pruebas duras, objetivas, científicamente obtenidas. Entonces, es otra de los problemas que tenemos aquí para poder llegar a la verdad. Muy bien. Vamos a hacer una pausa antes de llegar a la última fase de todo esto y, comentar algunas cosas que tienen que ver con derechos humanos y con la Comisión Interamericana y con todo esto que usted tantas veces ha escuchado. Vamos a ver si lo podemos poner más o menos en orden. Ahorita regresamos. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Bien, la investigación está abierta, lo cual puede significar muchas cosas o puede no significar absolutamente nada, porque antes de permanecer abierta estaba prácticamente concluida en los términos que las posibilidades de investigación de la Procuraduría permitieron. O sea, no hay una dictaminación final, pero eso no quiere decir que por dejarla abierta se van a encontrar cosas que ya no se encontraron, pasados los 2 años, en donde las periciales, por muy bien calificadas que sean por el GIEI, por los forenses argentinos, por el experto en incendios Torero, ya pasó mucha agua, ya pasó mucho aire, ya se contaminó toda la escena, ya no hay nada nuevo que encontrar, pero la investigación sigue abierta. Las familias no encuentran hoy las respuestas que están buscando hace 2 años, y yo lo único que me pregunto es, ¿cuál es la expectativa real de una comisión como esta que pues ya hizo todas las cosas que puede hacer, las va a repetir, va a volver a hablar con las mismas personas, va a tratar de que la nueva Procuraduría actúe de otra manera? ¿Van a volver a empezar las autoridades ahora a hacer otra investigación? ¿O vamos a seguir dando vueltas sobre un círculo? ¿Qué va a pasar? Yo quisiera comentar, hay un actor muy importante del caso que lo acaban de detener,
que es el director de la policía. Ah, que tiene amnesia, ¿no? Pues sí. Sí, que dice que él no estaba, que no sabe que él nada. no sabe nada. Y se sabe, pues fue un actor principal ahí. Fue el operador, su policía fue la que hizo las cosas. Pues sí, además, si no sabía, ¿por qué no dijo no sé desde el primer día? Entonces él lo huyó. Esperó que lo agarrara la Entonces yo creo que tenemos que dar un poco de tiempo a la autoridad de que termine bien esa investigación, de que el señor tiene que declarar la verdad, tiene que decir Ahora, la verdad. ¿y si este señor declara la verdad y después le dice a la OEA que lo torturaron para que la dijera? No, Porque, bueno, pues, no es tan fácil la cuestión de decirle a la OEA que lo torturaron. Tienen que tener exámenes médicos al momento que son detenidos y después se les va aplicando exámenes médicos conforme van pasando horas y conforme van pasando procesos de investigación. Es algo que no es tan fácil que se lo inventen también los delincuentes o los presuntos delincuentes. O sea, efectivamente hay una cuestión ahí que puede ser utilizada, pero a final de cuentas lo cierto es que el Estado mexicano, la Procuraduría ha fallado en ese sentido en someter a tortura a algunos de los delincuentes y ahí se vuelven víctimas al mismo tiempo. Yo sé que pueden algunos de ellos ser victimarios, pero es un problema que se tiene que reconocer y que se tiene que visibilizar y que se tiene que evitar, porque a final de cuentas no tiene ningún valor legal, ninguna declaración que se haga bajo tortura. Pero fíjese qué paradójica situación. Estas confesiones quedan sujetas a la duda por si hubo tortura o no la hubo, pero las que usted llamaba las pruebas duras, periciales, de hechos, de reacciones químicas, de investigación técnica, forense, pues ya tampoco se pueden hacer porque ya pasó mucho tiempo. Entonces, unas no se pueden hacer, las otras no son confiables. Pues, ¿cómo le van a hacer para llegar a algo? Rafael, seguramente lo que quiere comentar la diputada tiene que ver con una denominación que es el Protocolo de Estambul, que tiene procedimientos muy claros, científicos, y que en el caso de Ayotzinapa, de los 169 detenidos, 38 ya han pedido y han instaurado un juicio contra el Estado, arguyendo de que los han sometido a circunstancias que ellos pueden denominar que es tortura, sin que haya las pruebas, sin que exista todo de manera definido, pero sin embargo están defendiendo su causa, quienes están detenidos en este momento. Lo que sí queremos decir nosotros es de que es una gran contradicción de que quienes son criminales y que pertenecen de manera muy clara a grupos delincuenciales ahí en Guerrero y que fueron tipificados en sus primeras declaraciones, ahora resulta que se señalan de que fueron cambiando sus declaraciones porque fueron torturados. Y yo quiero decirles que el Estado mexicano hasta este momento no tenemos ninguna contradicción de que el Protocolo de Estambul no se haya utilizado, al menos en este caso, adecuadamente. Y por otro lado, finalmente, quiero señalar también algún comentario en torno al ejército mexicano. El ejército mexicano, ni en Iguala, ni en Guerrero, ni en ninguna parte de este país, tiene funciones de policía preventiva. Por eso no sabía el ejército, por eso el ejército no estaba enterado de los hechos, ni cuando iban a suceder, ni cuando estaban sucediendo, porque para eso hay la policía municipal, para eso está la policía estatal también del estado de Guerrero, de un gobernador que hasta este momento no ha sido llamado a cuentas, ¿Ustedes no lo han llamado de la comisión? Sí, ¿la comisión no lo puede llamar? Nosotros ya nos reunimos con él. Por supuesto, ya nos reunimos con él. Y algo que quiero señalar aquí, Rafael, muy claro. Existía un convenio de colaboración entre el municipio y el Estado de mando único, lo cual responsabiliza por igual al municipio como al Estado, al gobierno del Estado de Guerrero, mediante quien lo gobernaba en ese momento, secretario de Seguridad Pública, fiscal del Estado, con quien hemos tenido oportunidad también de platicar,
y que hasta este momento no ha habido ningún otro señalamiento. Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre, primero la pregunta que hacías de qué vamos a hacer nosotros como comisión, qué estamos haciendo como comisión. Algo muy importante es lograr la cercanía con las víctimas, con los padres de los desaparecidos, para que vuelvan a confiar en el Estado mexicano. Eso es algo muy importante porque si bien sabemos que el grupo de expertos y todo el apoyo internacional que vino fue por la desconfianza que tenían sobre la investigación, y conforme nosotros vamos avanzando y nos damos cuenta de cómo está la investigación, es completamente lógico que desconfíen de quien la está haciendo. Entonces, nosotros como diputados tenemos esa tarea, lograr peticiones elementales que hemos insistido, que los 43 estudiantes se sigan buscando y que los responsables de buscarlos, la Procuraduría y todas las instancias involucradas, den informes de qué están haciendo para buscarlos, porque desafortunadamente a 2 años todavía nosotros no sabemos. Se nos dicen, ha habido muchas búsquedas, estamos siguiendo el protocolo de la Cruz Roja, sí, pero ¿cuáles son los informes y los resultados de esa búsqueda? No lo tenemos. Nosotros damos por sentado que los estudiantes no están muertos y están desaparecidos, pero el Estado se tiene que comprometer a acompañar esa búsqueda, garantizar que las instancias internacionales que vengan gocen de todo el apoyo y las facilidades y que no se vea un tema de conflicto, y si me dices algo en lo que no estoy de acuerdo, entonces te acuso, te desprestigio, como ya pasó con el grupo de expertos interdisciplinario, que hubo una campaña terrible por parte de fuerzas subterráneas que hicieron esto. Y otro punto elemental es ir en el acompañamiento. Recordemos que actualmente los padres tienen el diálogo roto con la Procuraduría, y nosotros tendremos también que pugnar porque ese diálogo se retome, que se sienten las bases, y yo pediría particularmente al procurador que sea él el que personalmente atienda este caso, porque lo que pasó en la pasada administración de la Procuraduría es que fue el doctor Betanzos, que no es el funcionario de más alto nivel en la Procuraduría, quien lo atendía. Pero también eso se debió a que el propio GIEI propuso la creación de una oficina especial que se dedicara nada más a atender este asunto dentro de la Procuraduría. Las conferencias y avisos y demás, quien lo hacía no era la Procuradora. Entonces, eso también nos quedan 2 minutitos. ¿Quiere usted terminar, diputado? Sí, bueno, mira, yo creo… En este pequeño lapso. Yo creo que en verdad hay mucho trabajo por hacer, pero tiene que haber una voluntad política de que eso se resuelva. Hay todavía, por ejemplo, se solicitó la ampliación de la investigación, se tardó mucho tiempo, por ejemplo, en ir a buscar evidencia en Huitzuco, se tardaron mucho tiempo en darnos información, por ejemplo, o darle al GIEI la información sobre los teléfonos de los jóvenes, de los involucrados. Ahí está un individuo reconocido que le llamaron los policías, los teléfonos de los jóvenes siguieron funcionando tiempo después. En fin, hay muchos elementos todavía que nos podrían dar luces de dónde podrían estar, aparte de esa idea del Cocula, que fueron incinerados, no se ha probado fehacientemente. Además, yo creo que el Congreso se tardó mucho tiempo en recibir a los papás, afortunadamente los vamos a escuchar. Ellos desde enero estaban solicitando al Congreso de la Unión ser escuchados y tuvieron que venir a hacer un plantón afuera de las instituciones, de aquí de la Cámara, para que se le abrieran las puertas. Entonces, eso muestra que no hay voluntad política. Y creo que se tiene que cambiar la actitud y darles certeza a los padres de que verdaderamente se van a buscar a sus hijos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Ojalá que a quienes están haciendo esta investigación no se les acabe el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por su compañía. Hasta luego.